decir gloria a Dios. El Señor es nuestro proveedor y es el proveedor de todo el mundo. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. El proveedor de todos, nuestro Dios. Si en esta mañana entre nosotros alguna persona, amigo o amiga, nos visita por primera vez aquí en Casa de Encuentro con Dios, permítanos saber de su visita. Si usted está hoy por primera vez, si por un instante puede levantar su mano, si en esta mañana nos visita por primera vez. ¿Habrá alguna persona que hoy nos visite por primera vez? Bien, bienvenido el caballero, el Señor le bendiga. Bienvenido a Casa de Encuentro con Dios. Y damos también la bienvenida a este tiempo a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos en este día, siempre a la bendición de escuchar la palabra de Dios, la revelación de Dios para nuestras vidas. El Señor les bendiga. Allí donde esté conectado y participa de esta conferencia. De la palabra de Dios esta mañana, deseamos tratar el tema los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos recuerdan la conferencia de esta serie, la primera, verdad? Los dardos de fuego del maligno. El diablo tiene muchos dardos. El maligno, muchos dardos contra las vidas. Destacamos 4. ¿Cuántos se recuerdan cuál fue el primer dardo? ¿El primer dardo? Sí. Levanten la mano los que no pudieron estar en la primera conferencia, ¿verdad? Vamos a hacer un breve repaso. No podemos predicar el mensaje otra vez, pero damos un repaso de lo que hemos considerado en esta serie y hoy consideraremos el segundo dardo de fuego del maligno que ha lanzado y lanza contra muchos con mucha efectividad. El pasaje esta mañana, una vez más en relación con este tema, nos lleva a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, los versos 10 al 20. Cuando esté en el pasaje, diga amén. Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Leemos alternadamente este pasaje y participamos todos de la palabra de Dios. Comienzo en el verso 10, ustedes el siguiente y así de manera alternada hasta el verso 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, diga sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, esta mañana agradecemos este tiempo de bendición al poder considerar de tu palabra eterna. Lámpara es tu palabra a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo de Dios, una vez más te rogamos que tú ministres a cada una de nuestras vidas en este tiempo con tu palabra. Y que tu palabra nos sea revelación a nuestras vidas. Y por ella obres en este tiempo edificación, salvación, salud. En el nombre de Jesús. Y creyéndolo te damos las gracias. La iglesia del Señor dice, amén. La carta a los Efesios, llamada la reina de las epístolas, es una carta muy instructiva, escrita por el apóstol San Pablo cuando se encontraba en la cárcel en Roma, muy cerca del final de su vida. El apóstol San Pablo cierra esta carta con el tema de la armadura de Dios, diciendo a los creyentes, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dijo el apóstol a los creyentes, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, tiene 6 componentes. Queríamos tener una placa, 6 componentes la armadura de Dios. El cinto de la verdad, coraza de justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. El cuarto componente, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y el componente número 6, la espada del Espíritu. De estos 6 componentes, el apóstol San Pablo pone un especial énfasis sobre el escudo de la fe.
hay que tomar toda la armadura de Dios. Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y luego vuelve a decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pero hay un énfasis también que Pablo pone sobre el escudo de la fe. San Pablo pone un especial énfasis sobre este escudo en el verso 16 de Gálatas 6, cuando él dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En las guerras antiguas se usaban las llamadas flechas incendiarias. Las puntas de estas flechas mojadas en brea eran encendidas y lanzadas por el enemigo. Flechas incendiarias. La mejor defensa en el combate contra estas flechas encendidas era el escudo, un escudo grande hecho de 2 capas de madera pegadas. Y cuando la flecha encendida daba contra el escudo, la punta de la flecha se hundía en la madera y se apagaba la llama. Los creyentes no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Y en esta lucha espiritual, el maligno lanza contra el creyente dardos de fuego. Estos dardos de fuego del maligno pueden ser apagados con el escudo de la fe. Por esto San Pablo con énfasis dice a los creyentes, sobre todo, diga sobre todo, dile al que está a su lado, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con el escudo de la fe, el creyente puede apagar ¿cuántos dardos? Todos. Todos los dardos de fuego del maligno, el creyente los puede apagar con el escudo de la fe. De los dardos de fuego del maligno, destacamos 4, usados por Satanás contra muchos y con mucha efectividad desde el principio. Hay 4 dardos del maligno, 4 dardos de fuego del maligno que Satanás ha usado con muchos. Y puede ser que alguno haya venido aquí bajo el efecto de un dardo. Desde el principio hasta ahora, Satanás ha usado contra muchos y con mucha efectividad. Destacamos 4 dardos del maligno. Primero, el que ya consideramos, el dardo de la duda, de la incredulidad. ¿Quién, pregunto, quién es el que no ha dudado alguna vez? El dardo de la duda, de la incredulidad. Desde el principio hasta ahora, con mucha efectividad, Satanás viene usando este dardo de la duda, el dardo de la incredulidad. Y en la conferencia anterior a esta, considerando este dardo, vimos que en el principio Satanás usó este dardo ¿contra quién? Lo usó contra Eva para hacerla dudar de lo que Dios había dicho y llevarla a la desobediencia que ha traído la mayor de las ruinas. El dardo de la duda del maligno
Satanás lo usó también con mucha efectividad contra todo el pueblo de Dios que salió de Egipto. Y el pueblo de Dios que salió de Egipto en un momento dado se llena de incredulidad y no pudieron entrar en la tierra prometida. Juan el Bautista, estando en la cárcel, sintió los estragos, el efecto del dardo del maligno, de la duda, para hacer dudar a Juan del mismo Cristo. Y Juan el Bautista, bajo el dardo de la duda, dudó del mismo Jesús y le mandaba a decir: ¿eres tú el que vendría o tendremos que esperar a otro? El apóstol Pedro, ¿recuerda? No sé, estoy viendo algo de prisa, ¿verdad? No me estoy quedando porque ya lo vimos. El apóstol Pedro, que de manera sobrenatural, en fe, caminaba sobre las aguas, comenzó a hundirse sintiendo el dardo del maligno, de la duda. Y cuando el Señor le extiende la mano para que no se ahogara, le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a lo mejor Pedro le hubiera dicho al Señor, pues me tiraron el dardo. Claro, el enemigo lanza dardos, pero todos se pueden apagar. Son apagados. Sin efectos, quedan apagados por el escudo de la fe. El dardo de la duda, el maligno, lo lanza contra los creyentes en oración. Tremendo. Si usted pudiera ver al enemigo lanzando dardos, en los tiempos, en las reuniones de oración, en los cultos de ayuno y oración que tenemos aquí los sábados. Cuando el creyente está en oración, cuando los creyentes están pidiendo a Dios en oración, el maligno lanza el dardo de la duda contra ellos para que duden y no reciban respuesta a sus oraciones. Por esto Santiago dice, pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Amados, nunca dudemos de lo que Dios dice. Nunca dudemos de sus palabras, de sus promesas. El dardo de fuego del maligno de la duda se apaga con el escudo de la fe, siempre creyendo en la palabra de Dios, teniendo siempre fe en lo que Dios ha dicho, confiando siempre que Dios lo puede todo y siempre cumple sus promesas. Gloria a Dios. Y si va a aplaudir, pues a Dios es fuerte ese aplauso. Nunca dudemos de lo que Dios dice. Confiando siempre en Dios, confiando siempre en sus promesas. El dardo de la duda. Y vamos con el segundo dardo. Terminó el repaso, ¿verdad? Destacamos del enemigo 4 dardos que viene usando desde el principio contra muchos. El que tenga oídos para oír, oiga. Con frecuencia el maligno lanza el dardo de fuego de la duda y seguido, es como que el uno viene tras el otro. El dardo de la duda. Y seguido viene el dardo del temor, del miedo. Y puede ser que alguno haya venido esta mañana bajo el efecto del dardo del maligno, del temor,
del miedo. ¿Ha venido con un temor esta mañana? ¿Temiendo algo, con miedo de algo? Si es así, ha hecho bien en venir en esta mañana. Porque vamos a ministrar todo miedo, todo temor y declarar la victoria de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. El dardo del temor, del miedo, Satanás lo ha lanzado contra muchos con mucha efectividad desde el principio hasta ahora, en muchas circunstancias. Y casi siempre es así. Primero el dardo de la duda y después, seguido, ¿cuál es el siguiente dardo? El de temor. El dardo de la duda cayó allí en el Edén. Y Eva duda de Dios. El dardo hizo efecto en ella. Y después, el dardo del miedo. Cuando vino Dios al huerto, el hombre corrió a esconderse. Adán, ¿dónde estás tú? Es que me vi desnudo. Oí tu voz. Tuve miedo. Tuve miedo. Qué pena. Primero, el dardo de la duda. Y después, el dardo del temor. El dardo del miedo. Pedro, primero el dardo de la duda. ¿Por qué dudaste? Comenzó a hundirse. Y después de la duda, dice que viendo el viento, las fuertes olas, tuvo miedo. O sea que no solamente fue el dardo de la duda, sino que también fue el dardo del miedo con Pedrito. Y se estaba hundiendo, ahogándose. Con frecuencia, eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Con frecuencia el enemigo lanza el dardo de la duda, seguido el dardo del temor. Primera de Samuel. El dardo del temor del enemigo contra muchos, en muchas circunstancias. Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 24. Dice este verso histórico. Y todos los varones de Israel. ¿Cuántos varones de Israel? Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Y qué tenían? Y tenían gran temor. Tremendo esto. Todos los varones de Israel. O sea que en esas circunstancias Satanás repartió dardos de temor pues a diestra y a siniestra. Y lo cierto es que todos los varones de Israel que veían aquel gigantón, aquel hombre de 3 metros, desafiándolos, un paladín, un campeón del enemigo, Goliat. Todos los varones de Israel huían de su presencia y tenían gran temor. Y en esa ocasión, los varones de Israel todos estaban en la vergüenza, detenidos, paralizados. Y con temor, con miedo, decían, no se puede con ese gigante. Todos tenían gran temor. David, diga David. David no sintió temor, aunque el gigante quiso atemorizarlo, ¿no?
Y entonces Satanás dice, pues aquí los tengo a toditos con miedo, los tengo a toditos con temor. Pero se da cuenta que está viniendo un muchacho que no tiene miedo. Ah, no, pues este no se me escapa. Y Satanás también trató de que David sintiera el estrago de este dardo del temor, pero David no sintió temor, aunque el gigante quiso atemorizarlo. ¿Sí? O sea, el maligno lanzó el dardo del temor también contra David, porque cuando David va a enfrentar al gigante, el gigante, instrumento de Satanás, quiso infundirle miedo y le dijo, ven, le dijo. Un gigantón de 3 metros diciéndole a un muchacho, y le decía, ven, que voy a dar tu cuerpo, voy a dar tus carnes para que la coman las aves del cielo y la bestia del campo. Esas palabras intentaron infundir temor, miedo en David, pero no le hizo efecto. David apagó ese dardo de temor, de miedo, con el escudo de la fe. Fe en el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de Dios que está sobre todo nombre. Y cuando el gigante quiso infundirle miedo a David, David le decía, mira, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David apagó ese dardo del temor con el escudo de la fe. Fe en el nombre de Jehová, el nombre de Dios sobre todo nombre. Dice la palabra que en el nombre de Dios hollaremos serpiente. En el nombre de Dios echaremos fuera demonio. Si bebiéremos cosas mortíferas, no nos hará daño. Hazañas grandes, proezas para la gloria de Dios, son hechas en fe sin temor. Contra todo temor, la fe dice, ¡ay Dios! Y usaré su nombre. Gloria a Dios. Por esto el salmista dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Fe en el nombre de Dios. Yo estaba en el colegio y a veces en ciertos tiempos así libres, el inspector entraba y decía, pues vamos a tener un tiempo así social, decía él. No ha venido el profesor, pues vamos a compartir, decía el inspector. Y no sé qué prácticas tenía el inspector, ¿verdad? Pero entonces empezaron a hablar de ciertos temas y no sé por qué trataron el tema de fuerzas espirituales, ¿verdad? Creo que fue en el segundo o tercer año, yo habré tenido 13 años, 14 años, un adolescente. Ya Samuel está joven. Y entonces yo decía a él, porque no sé por qué trataron temas de los espíritus, de los demonios. Entonces yo le dije, yo compartí en la clase pues que yo había visto un espíritu. Y entonces él llamó la atención de los compañeros, el inspector dice, vea lo que Medina está diciendo, dice. Y claro, como que quiso hacer burla, ¿verdad? Dice que él ha visto un espíritu. Y bueno, yo me quedé ahí con las risas de los compañeros, ¿verdad? Podía haberle dado una respuesta, tal vez no sabía tanto antes y ahora no sé, ahora no es que tampoco sé mucho, pero uno va aprendiendo. Dice la palabra de Dios que sí, hay cuerpos materiales y hay cuerpos espirituales. El libro de Job, léalo también, dice que en esa experiencia de Job
habla, un fulano dice que vio un espíritu. Y a veces de manera muy relámpagos, así, ¿no? A veces uno puede percibir o ver cierta fuerza espiritual. Y yo tenía 6 años. Voy más atrás todavía. Y en un momento de mis 6 años, en la casa, mi papá era pastor en Puerto Viejo, a los 6 años, la casa pastoral estaba atrás de la iglesia. Y en un momento dado, una noche, yo vi como una silueta, no sé, lo llamarían más propio, como un duende, así. Una visión de un ser pequeño, pero a la vez mayor, y desapareció. Y me dio temor. Lo cierto es que la casa pastoral estaba hacia atrás, y para salir a la avenida principal había que cruzar todo el salón de la iglesia. No sé si me explico, ¿no? Porque la casa estaba... Y entonces cuando no hay culto, ese salón es oscuro, todo está apagado. Y a veces tenía temor cuando tenía que ir a hacer un mandado. Yo sabía que tenía que cruzar todo eso que estaba oscuro. Y me daba miedo, me daba temor. Bueno, también era un niño de 6 años. Pero vencí ese temor. Igual cruzaba ese salón oscuro cuando tenía que hacerlos. ¿Y saben qué yo iba apoyado? Iba apoyado en el nombre de Jesús. Y cuantas veces tenía que cruzar ese salón oscuro, yo iba cantando un coro que decía: después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. Y lo que me alentaba era esta parte del coro que decía: no importa que legiones del enemigo puedan vencer, al nombre de mi Cristo sagrado nombre tendrán que huir. Y yo cruzaba ese salón, pero yo iba listo a usar, si era necesario, el nombre de Cristo Jesús. Contra el dardo del temor en diferentes circunstancias que lanza el enemigo, hay que apagarlo con el escudo de la fe. En esta circunstancia, frente al gigante, fe en el nombre de Jehová de los ejércitos. Denle un fuerte aplauso al nombre de nuestro Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Nombre sobre todo nombre es el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Jueces. El libro de Jueces, capítulo 7, verso 9 al 15. El dardo de temor que Satanás usa contra muchos. Jueces capítulo 7, verso 9 al 15. Dice la palabra de Dios en este pasaje: aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Verso 10. ¿Qué más le dijo Dios? Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento. Por cierto, un campamento del enemigo increíble, muy numeroso, un gran ejército, un campamento enemigo muchísimo, muy grande. Y Gedeón, solo con 300 hombres, el ejército enemigo como la arena en multitud. Y entonces el Señor está diciendo a Gedeón: y si tienes temor, ¿y Gedeón tenía temor o no? El enemigo le había lanzado el dardo del temor. Si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento. Oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán
y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Verso 12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando Gedeón llegó, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Diga, un sueño. Me pasé del verso 11, ¿verdad? Pero sigamos, ¿no? ¿Y qué le decía el compañero? He aquí yo soñé un sueño. Diga, un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó. Verso 14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Se le fue el temor. Adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos. ¿Nota temor allí en esas palabras? Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Miren, hermanos, con temor no se pueden hacer hazañas, no se pueden lograr grandes victorias. Con temor no se conquista nada. No hay que tener temor. Pero el ejército enemigo era muy numeroso. Gedeón con 300 hombres. Entonces Dios le dice, si tú tienes temor, pues entonces el Señor sabía que con temor las cosas no marchaban. Entonces le dijo a Gedeón, toma tu criado, acércate al campamento y allí tú vas a oír palabras que te van a fortalecer. ¿Qué fue lo que escuchó Gedeón con su criado cerca del campamento? ¿Ah? Allí unos soldados, el uno le contaba al compañero, yo tuve un sueño, diga, un sueño. ¿Qué era ese sueño? No era otra cosa que revelación. Revelación. Un pan de cebada enorme que rodaba contra todo el campamento enemigo y lo trastornaba de arriba abajo. Y no solamente el sueño, la revelación, pero vino la interpretación. El otro le decía, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado en su mano. Mire, los mismos enemigos diciendo, Dios ha entregado en su mano todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, su interpretación, adoró, volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Cómo se apaga el dardo de fuego del maligno, del temor? ¿Cómo se apaga? Con el escudo de la fe. En esta circunstancia, la revelación. Es importante, hermano. La palabra de Dios, la revelación de Dios aumenta nuestra fe, nos fortalece en fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Revelación, palabra de Dios fortalece al hombre, a la mujer de Dios en fe. El escudo de la fe apaga el dardo del temor del enemigo. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 al 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15 al 17. Otra circunstancia y el dardo de temor del enemigo. Veamos cómo estamos. El dardo del maligno del temor se lo apaga con el escudo de la fe.
En el caso de David frente al gigante, específicamente habló de qué? Fe en relación con qué? Fe en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fe en el nombre de Dios. Nombre que está sobre todo nombre. Amén. En el caso de Gedeón, enfrentando con 300 hombres un ejército enemigo multitudinario. Es fe otra vez contra el temor que tenía. Fe alimentada por la revelación, el sueño, la interpretación, la palabra de Dios. Amén, hermanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Leemos el pasaje y luego vienen unas preguntas. Verso 15 al 17 del segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército, diga el ejército, que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Verso 16, ¿qué le dijo Eliseo? Eliseo le dijo: no tengas miedo. Diga, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Diga, más son los que están con nosotros. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién está con miedo aquí? ¿Quién tiene miedo en este pasaje? El criado de Eliseo. ¿Y por qué está con miedo? Porque se levanta de mañana y cuando sale iba a comprar el pancito para el desayuno. Y cuando salió se dio cuenta de que el ejército enemigo tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y lleno de temor el criado decía: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Estamos rodeados. Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué le dijo Eliseo al criado? No tengas miedo. Dígale que está a su lado: no tengas miedo. ¿Sí se lo dijo? No tengas miedo, porque ¿cómo está el criado? Señor, queremos el ejército, estamos rodeados. Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y no, si el criado sigue conmigo, porque él no comprende las palabras de Eliseo. ¿Cómo que más son los que están con nosotros? Estaba él y Eliseo. Y cuando el criado sigue con miedo y no capta las palabras de Eliseo, Eliseo le dice a Dios: Dios, ábrele los ojos a este para que vea cómo son las cosas. Y entonces ese criado le abren los ojos espirituales, ¿verdad? ¿Y qué vio? Vio gente de a caballo y carros de fuego, el ejército de Dios alrededor de Eliseo, alrededor de ellos, protegiéndolos. Y Eliseo, que le decía a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios. Amados, el respaldo de Dios siempre es mayor. No hay que temer. Dios es mayor que toda fuerza, mayor que todo mal, mayor que los poderes de la tiniebla. Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? Fe, fe, fe contra el dardo maligno de temor. Luego el salmista escribiría: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Contra dardo de temor, en diferentes circunstancias, el escudo de la fe. Mayor es el que está en nosotros, con nosotros, que el enemigo. Amén. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 5. Leemos 2 versos y luego viene la pregunta para Samuel. Marcos 5, 35, 36. Cuando esté en el pasaje, dígame. Uno no están, pero están en la pantalla, ¿verdad? Mateo 5, 35, 36. Dice el Señor. Marcos, sí. Marcos 5. ¿Qué dije, Mateo? Es Marcos 5, 35 y 36. Mientras, el Señor Jesús, mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Gloria a Dios. No temas, cree solamente. ¿Cómo se apaga el dardo del temor? Hay que creer. El escudo de la fe. Usted puede imaginar este relato, ¿verdad? Hay un padre desesperado, principal de la sinagoga, porque su hija está muriendo, está agonizando. Y ha ido a ver a Jesús, porque la hija se le muere. Para que Jesús alcance antes de que su hija muera, haga un milagro. La hija agoniza. Qué desesperación para este padre. Porque es urgente el caso. Su hija está agonizando, pero las multitudes están siempre rodeando al Señor. Y entonces ahí va el Señor. Jairo quisiera que el Señor fuera corriendo. Pero el Señor va ahí al paso que la multitud le deja avanzar. Y de paso, qué desesperación para Jairo. Porque mientras el Señor va avanzando, rodeado de gente, y la hija se está muriendo, sucede que otra mujer enferma de flujo por 12 años se acerca donde el Señor, sin que él sepa, o al menos ella creía que no sabía. Y usted sabe la historia, ¿no? Toca el manto del Señor para ser sanada, porque ella decía: si solamente toco el manto, yo sé que me sano de este azote. Flujo de sangre por 12 años. Bueno, lo cierto es que la mujer tocó el manto, la fuente de su sangre se secó, cesó ese flujo. ¿Y qué pasó? El Señor se detiene más todavía. Y Jairo desesperado porque la hija ya está muriendo. Y el Señor que se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Y Jairo desesperado, el Señor no quiere moverse. Y Pedro diciendo al Señor: Señor, pues si la gente te está tocando por todos lados, ¿no ves que estamos aquí? La multitud te aprieta. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y el Señor está ahí detenido. Es que yo sé que alguien me tocó. Porque poder ha salido de mí. Y Jairo está diciendo adentro: Señor, mi hija se muere. No es que alguien me tocó, pues. Por fin sale la mujer: Señor, yo fui quien te tocó. Y el Señor toma un tiempito con la mujer y Jairo ya no va a llegar. Y efectivamente, al poco rato vienen de la casa de él, le dice: mira,
ya no molestes al maestro. Tu hija ha fallecido. Se lo dicen a Jairo, al padre de la muchacha, pero el Señor escucha las palabras. ¿Y qué le dijo en el verso 36 a Jairo? Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo el principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? No temas, le dijo. Cree solamente. Jairo decía, no, ya la voy a encontrar, es muerta. El dardo del maligno de temor se apaga con el escudo de la fe. Hay que creer. Todo temor debemos creer en Dios. Usar el nombre de Cristo. El salmista inspirado dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron mis enemigos, los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amados, no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha es espiritual. Hay que vestirse de toda la armadura de Dios. En esta lucha espiritual el enemigo lanza sus dardos. Por esto, sobre todo, hay que tomar el escudo de la fe. Dice la palabra, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El dardo de la duda, el dardo del temor, con el escudo de la fe serán apagados. ¿Cómo ha venido esta mañana? Póngase de pie, iglesia. Vamos a cerrar este tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Esta es una mañana, mire cómo lo digo específicamente, esta es una mañana para ver la gloria de Dios, sobre todo temor. Si usted cree, no temas, escudo de la fe, en el nombre de Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, en su palabra, en su revelación, en sus promesas. Más son los que están con nosotros, mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo.